Buenas noches y sean todos bienvenidos a una nueva cita del ciclo formativo Los Martes del Huerto, que organiza la Venerable Hermandad y Cofradía de Penitencia de la Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto, María Santísima de Gracia y Esperanza Coronada y Beato Marcelo Espínola. Para esta tercera y última cita de la Cuaresma, el tema escogido ha sido la carga en nuestra hermandad, y concretamente, las cuadrillas a lo largo de nuestra historia. A fin de exponernos todas sus particularidades y peculiaridades, contamos con la presencia de don Alberto Sala Sánchez. Alberto, conocido en el mundo cofrade como Zaragoza, es natural de San Fernando, militar de profesión y miembro de la Asociación Jóvenes Cargadores Cofrades de nuestra ciudad desde 1982. Lleva ligado al mundo de la carga desde 1974, cuando entró a formar parte de la cuadrilla de Nicolás Carrillo y comenzó a mandar el paso de Mater Amabilis. Ha ejercido como cargador durante 26 años, desde 1974 a 1999, portando un total de 88 pasos, y como capataz ha dirigido 41 pasos, entre ellos el de nuestro Cristo Orante, del que hoy en día sigue siendo su capataz. En 2014 fue reconocido como cargador distinguido por la Hermandad de la Resurrección, y en 2019 la Asociación de Cargadores Los de Siempre le hizo entrega de la Almohada de Oro. Ha publicado numerosos artículos sobre Semana Santa en diversos medios de comunicación y boletines de hermandades y asociaciones, así como ha participado en incontables ocasiones en actividades en torno a la figura del cargador. Además, es autor de 3 libros: Cargadores de la Isla, Historia, Tradición y Anécdotas, Anecdotario comentado de Semana Santa y Tratado sobre el estilo isleño de carga, y desde 2017 ostenta la dirección del blog Cargadores de la Isla. Cedo la palabra a don Alberto Salas Sánchez. Buenas tardes a todos. Dentro del programa de formación Los Martes del Huerto, vamos a hacer un recorrido por las distintas cuadrillas de cargadores que han portado a la hermandad desde sus inicios hasta el momento actual. La primera salida procesional de nuestro Padre Jesús en la Oración del Huerto se realiza en 1944. En aquel año, en San Fernando, solo operaba una única cuadrilla de cargadores, la del capataz José Tinoco Mera. Alguien pensará que una sola cuadrilla no sería suficiente para llevar todas las hermandades de Semana Santa, pero recordemos que en aquel año tan solo procesionaban las cofradías, llamémosle antiguas, y otras 2 recién creadas en la posguerra, haciendo un total de 8 hermandades a las que se sumaría el Huerto en ese año de 1944. Un número aún bastante corto, pero que a partir de ese momento sufrirá un fuerte incremento en las siguientes décadas. Gracias a la inestimable fotografía de Quijano, podemos observar gráficamente a dichas hermandades y si nos fijamos con detenimiento, vemos como dicho capataz, José Tinoco Mera, aparece en la mayoría de las instantáneas delante del paso. El panorama cofrade de la isla estaba formado el domingo de Ramos por columna, el lunes afligido, el martes caridad. Este señor de aquí que vemos es don José Tinoco Mera, el mismo que vemos aquí, y en esta no se le ve, pues le dirían que se echara para atrás o para un lado probablemente. Luego tenemos el miércoles Santo, la Veracruz, también tenemos aquí, es que de aquí sentado me cuesta trabajito, pero bueno, expiración el jueves, aquí lo tenemos, la madrugada tenemos delante del paso también a Tinoco Mera, y luego lo tenemos también más claramente aquí delante, en Soledad, y en cambio aquí no lo tenemos en el Santo Entierro. Santo Entierro, esta foto algo anterior, es del año 42, y el que va delante del paso con un mono como capataz, es un hijo de Marín Huerta, Lorenzo Marín, que luego se iría a la División Azul y ya
no volvería a mandar ningún paso en ningún momento. Fijaros lo fácil en esa época que era organizar los itinerarios y los horarios de salidas procesionales de la Semana Santa en contraposición de lo que nos encontramos hoy en día y los problemas que nos encontramos en la actualidad. En este primer periodo de la hermandad, la cuadrilla de Tinoco Mera lleva el paso del 44 al 54. A partir del 53 ya son 2 pasos lo que lleva. Esto lo va a realizar Tinoco Mera durante 11 años seguidos. Nacido en el cercano pueblo de Vejer de la Frontera, José Tinoco comienza en la década de 1920 bajo los palos como cargador de la cuadrilla de José Marín Huerta, el capataz anterior que llevaba todos los pasos de la isla. Posteriormente se sale de abajo y le ayuda en las funciones de capataz, sustituyéndolo a su muerte en el año 41, y a partir de ese momento se responsabiliza de la cuadrilla. José Tinoco tenía un contrato con la Factoría de Subsistencia de la Armada Española y realizaba todas las tareas de carga y descarga de todas las mercancías que llegaban a la estación del ferrocarril para la Armada, como digo. Y luego lo repartían por las distintas dependencias de la Marina. Para ello dirigía un grupo de personas que trabajaban a sus órdenes, que se llamaban la gente del trajín y los alijos, y eran estos hombres mayoritariamente a los que reclutaba, a los que se llevaba a sacar los pasos procesionales, que los completaba luego también con salineros. Es decir, escogía a su gente entre personas dedicadas exclusivamente a realizar trabajos físicos, trabajos de fuerza. Este señor, que vemos con una cara bastante seria, lo era así, era muy serio con las hermandades, era fiel y escrupuloso cumplidor con todas las cofradías y muy exigente con sus cargadores. Curiosamente murió el 2 de abril de 1955, sábado de Pasión, y le sustituye como capataz de la cuadrilla, por consenso familiar, su yerno, y a la vez anterior listero de la cuadrilla, Nicolás Carrillo López. Aquí vemos, ahí tenemos a José Tinoco Mera. Este es un hijo suyo, que es Antonio Tinoco el Sordo, del que hablaremos ahora, y estos son pues algunos hombres de su cuadrilla del trajín y de los alijos, y que también se lleva, lógicamente, como he dicho, a los pasos de Semana Santa. La primera salida procesional del Cristo del Huerto es en el año 1944, como hemos dicho, y vemos delante del paso al capataz Antonio Tinoco Repeto el Sordo. Este señor de aquí, que vemos con una camisa blanca y una chaqueta, y también lo vemos aquí, es el hijo de Tinoco Mera. ¿Por qué no está Tinoco Mera este martes santo del 44 en esta hermandad? Porque está en la Caridad. La Caridad salió, se fundó en el año 42 y por tanto él ya tenía, digamos, responsabilizado esa cuadrilla, y con esta nueva hermandad pues manda a uno de sus hijos. Este Antonio Tinoco Repeto se inició como cargador de Virgen y, como estamos viendo, pues ayudaba a su padre como capataz. Tuvo un problema que, efectuando el servicio militar en Madrid, padeció una sordera que le imposibilitó a partir de entonces realizar funciones de capataz. Lógicamente un capataz pues tenía que tener una serie de y no tener esta limitación. No obstante, continuó como cargador tanto con Nicolás Carrillo, que duró hasta el año 1975, en que se retiró. Y a pesar de ello, a pesar de retirarse, pues era costumbre en la cuadrilla de Nicolás Carrillo seguirle pagando sus jornales, pues como si fuera una jubilación, una pensión de jubilación, por ser de la familia. Bien, aquí Antonio el Sordo, Antonio Tinoco el Sordo, tenía 20 años de edad, 20 años. Alguien me preguntará, bueno, ¿y este señor de aquí quién es? Que va también delante del paso. Bueno, pues desconocemos fehacientemente de quién se trata. Va vestido con corbata y chaqueta, más elegante, y alguien diría, bueno, sería uno de los hijos de Tinoco, pero eso lo descartamos porque Antonio Tinoco el Sordo era el mayor de los hijos y por tanto este hombre no podía ser hijo de Tinoco. Yo me inclino a pensar que se trataba del listero de la cuadrilla y ayudaba a Tinoco Mera a llevar los pasos de aquellas hermandades que tenían 2 pasos, que tenían un segundo paso. En esa época tan solo era columna y el nazareno.
La Virgen de la Esperanza iba en el Calvario y por tanto no llevaba segundo paso. Bueno, en esta instantánea, lo volvemos a ver aquí, este es el capataz que hemos dicho, el hijo del sordo, el hijo de Tino Comera, y este que yo creo que es el listero. Aquí lo volvemos a ver, delante del paso. Y aquí en este rinconcito vemos también al hijo de Tinoco, ¿de acuerdo? José Tino Comera contaba en su cuadrilla con la ayuda de un listero. En esa época pues era necesario listar a la gente pues para luego, sobre todo, pagarle los jornales, para que hicieran su trabajo y se le pagaran los jornales. Y el señor Amores, que era su nombre, era su mano derecha, pero del cual no conocemos ni más datos ni más circunstancias, tan solo conocemos su apellido. Por consiguiente, mi hipótesis es que esos eran los dos capataces que fueron en la primera salida procesional del Huerto en el Paso. Aquí tenemos, se ve muy mal, es un contrato, el único contrato de la Hermandad del Huerto que yo he podido localizar, que está fechado en 1954. Yo desconozco si hay alguno más. En el archivo de la Hermandad parece ser que no aparece ninguno. Está firmado por José Tinoco, esta es su firma. Y aquí abajo dice, al señor Tinoco se le pagarán 100 pesetas, como en su consideración de capataz. Como cuesta leer los puntos establecidos en el contrato, pues en esencia os lo voy a poner, que son los siguientes. Los cargadores deberán encontrarse en la iglesia de la Divina Pastora a las 7 de la tarde. La hermandad salía a las 7:30, o sea que media hora tenían que estar allí antes. Los cargadores tendrán la obligación de comportarse en todo modo con el respeto que estos actos merecen. El número de cargadores que estipula el contrato será de 58, comprendiendo en ello 2 capataces, uno para cada paso, y un aguador, que se repartía entre un paso y otro. El precio fijado por hombre de jornal de cargador eran de 40,25 pesetas por individuo y suba total 2.334,50 pesetas. Y el último punto, del que hablaremos luego más tarde, dice que por la hermandad se le dará de comer a los 58 citados individuos. Bueno, aquí tenemos problemas con los libros de cuenta, con esta hermandad y con otras, no es algo exclusivo, que son que los referentes de los datos reflejados, donde se refieren a los datos de los cargadores, son muy difíciles de interpretar, sobre todo los libros de cuenta, porque cada tesorero lo contabiliza de diferentes formas. Algunos tesoreros, pues en las cuentas desglosan el concepto de jornales de cargadores, jornal del capataz, traslado de la sanda de ida y vuelta, comida, etcétera, etcétera. Y otros, en cambio, lo globalizan todo y lo suman y ponen un solo concepto, pago cargadores, con lo cual, en este segundo caso, nos quedamos sin conocer los detalles reales de lo que realmente qué fue lo que ocurrió. En el caso concreto del archivo de la hermandad hay un periodo entre el año 44 y el año 49 que no existen los libros pues no constan y por tanto ahí no hemos podido sacar los datos de esos primeros años iniciales importantes en el despliegue inicial de la hermandad. Con respecto a los contratos pasa algo similar. Yo solamente he logrado encontrar ese contrato. En otras hermandades es verdad que los contratos se hacían por escrito, porque claro, había veces que los capatazes hacían contratos verbales con las hermandades. Era un contrato verbal, oye, les daban la mano y hasta el año que viene, y ya hablaremos del coste del año que viene. Pero eso nos impide conocer, lógicamente, los datos en detalle, ¿vale? Cuando hablamos ahora, vamos a ver ahora en una tabla económica, lógicamente todo viene referido a pesetas, la moneda de valor anterior al euro. Y a pesar de estas dificultades, pues vamos a intentar desglosar un poquito esta tabla de cargadores. Si vemos aquí, pues tenemos del 44 al 49, como hemos dicho, no constan datos. Luego empieza la cuadrilla que cobra 610 pesetas, 737 en el 51, 750, 2030, 2434,50. El traslado de la sanda, este año, en el año 53, 54, 200, 115, aquí no es que no se cobrara por la sanda, es que no constan los datos, porque seguramente estarían globalizados aquí, estarían incluidos. Lo mismo ocurre con los
con el pago al capataz, que también estaría englosado ahí dentro, salvo en estos años que el mayordomo, perdón, el tesorero de la hermandad, pues lo desglosa. Luego tenemos un cuadro de vino de cargadores, donde a los cargadores se le invitaba a una serie de paradas, de 3 paradas a lo largo, 2, 3 a lo largo del recorrido, y luego en observaciones pues vemos ahí que pongo comidas, de las cuales hablaremos ahora a continuación. Concretamente en el año 53, ¿por qué tenemos este salto importante en el año 53, del 52 al 53? Pues lo saben ustedes mejor que yo, porque es el año que sale la Virgen. Al salir la Virgen la cuadrilla se duplica. Yo calculo que el primer año, en los años anteriores serían unos 20 cargadores los que irían, y ya aquí, según nos dice ya el contrato, pues son 58 menos 3, 55. 55. Cada cargador en este año recibió un jornal de 35 pesetas, una comida, 3 vinos a lo largo del recorrido y unas 4 pesetas por hacer las andas de ida y vuelta. Con respecto a las comidas, pues el huerto se guiaba a una comida antes de la salida procesional. O sea, no era una comida festiva, sino era una comida que se le daba a los cargadores para que tuvieran fuerza para poder soportar los pasos. Son unos años que son los años conocidos como los años del hambre, y no era, se pasaba, el pueblo español pues pasó en una posguerra, pues pasó mucha hambre, y sobre todo las clases sociales más bajas fueron las que más lo sufrieron. Incluso estas comidas no era fácil organizarlas porque no había productos para cocinarlas, había falta de alimento, y los pocos que había pues estaban racionados. Las familias tenían unas cartillas de racionamiento en las cuales solamente podían coger una cantidad determinada de alimentos mensuales, alimentos, tabaco e incluso gasolina, estaba todo racionado. Bueno, con esta comida que daban las hermandades, además de una labor social y caritativa, pues repito, era un día que los cargadores comían bien, y recibían ese día la suficiente energía, calorías, para poder llevar los pasos. Repito, era antes de la sede procesional, 4 y media, y según José María Hurtado Egea, nos cuenta que era Semana Santa de hambre terrorífica, y a los cargadores se le ajustaba por un salario y un plato de comida abundante, que ya veríamos quién cargaba un paso con la gazuza enconada del hambre cotidiana. Hemos podido determinar también que la Hermandad del Huerto invitaba a sus cuadrillas en 2 casas de comida famosas en esa época, que eran el Pálido, el hombre debía tener la cara, pues debía estar como... y la Cepa Gallega. Eran los 2 sitios que, según los datos de la hermandad, pues se le daba la comida. Concretamente, en el año 53, para 60 hombres que se pidió la comida, el coste ascendió a 990 pesetas. 990 pesetas era el 40% de lo que cobraba la cuadrilla en el cuadro que hemos visto anterior, o sea, que se llevaba un buen porcentaje de esta comida porque había poco alimento y los pocos que había eran caros. ¿Cuál era el menú? Pues el menú, según cuentan los antiguos, eran chícharos con cauciles, cocidos, pucheros, potaje, normalmente de segundo pescado frito, y luego había medio litro de vino para cada 2 cargadores con la gaseosa correspondiente. Bueno, como he dicho, formaban parte estos cargadores de las clases más desfavorecidas de la sociedad, y se reflejaban escenas en las puertas de estas casas de comida donde esperaban pacientemente pues las mujeres, los hijos de los cargadores, a que los cargadores terminaran de comer para llevarse lo que sobraba en las mesas, los restos, se lo llevaban a sus casas. Imaginaros el nivel de hambruna que existía en esta época, en estos años que contamos, ¿vale? Bueno, aquí he hecho un cuadro donde vemos los incrementos anuales. Estos son los costes sumando la salida procesional, la sanda y el capataz, globalizado todo, nos da estas cantidades, y vemos que hay unos incrementos anuales pues del 20,80%, aquí más moderada de un 8,5%, aquí tenemos un 191%, lógicamente estos 191% es como consecuencia del doblar la cuadrilla, estamos hablando del primer año que sale la Virgen y por tanto la cuadrilla está doblada. Luego un incremento de un 9,4%, o sea, eso es lo que podíamos considerar los aumentos, lo que podíamos decir que era la inflación que había en ese momento
en el país y que se aplicaba de aquella manera a los trabajadores, a los obreros. Este fue el primer periodo. A partir del año 55, Nicolás Carrillo se hace cargo de la cuadrilla. Hemos dicho que muere José Tinoco y Nicolás Carrillo, que estaba casado con una hija con su hija Dolores, pues es el que sustituye a Tinoco Mera a su muerte. Se ponen de acuerdo los hijos de Tinoco y es Nicolás Carrillo, que era el antiguo listero y ya es de la familia, el que se hace cargo. Nicolás Carrillo empieza a dirigir la cuadrilla, pero es asistido y ayudado por sus cuñados Manuel Tinoco, que era electricista, que murió electrocutado, Francisco Tinoco el Largo, que lo hemos visto, se han visto luego incluso con las cuadrillas de hermanos, la cuadrilla de hermanos de la Borriquita, Fernando Tinoco el Conino, que ha estado también colaborando hasta el final prácticamente con Nicolás Carrillo, y Salvo Antonio Tinoco, que padecía esa sordera que os he comentado, que cogió haciendo el servicio militar en Madrid, pues deja de ir de capataz y tiene que ir de cargador. Nicolás Carrillo nace el 20 de junio del 17 y trabaja en la maestranza de la Armada hasta su jubilación. Empezó en la cuadrilla de Tinoco Mera como como cargador, era amigo del listero, del señor Amores, y cuando este señor Amores se retiró, Nicolás Carrillo se hizo cargo de las listas de la cuadrilla, ¿vale? ¿Por qué se hizo cargo? Porque Nicolás Carrillo tenía conocimiento de lectura y escritura, o sea, que era una persona culta en el ámbito que en ese momento se desarrollaban en las cuadrillas de cargadores. Los martes santos, cuando iba al huerto, pues Nicolás Carrillo mandaba a la cuadrilla, pero tenía que partirla en dos. Tenía que mandar gente a la caridad y tenía que mandar gente al huerto. Luego estuvo sacando la mayoría de las cuadrillas que procesionaban en la isla y hasta su retiro en el año 87, pues fue un capataz muy reconocido, dirigía la cuadrilla más importante en cantidad y calidad de cargadores y falleció en el año 1989. ¿Qué capataz eran los que iban al huerto? Bueno, pues en el huerto, estos capataces solamente no vienen sus nombres en ningún documento, porque tampoco las cuadrillas de cargadores tenían libros, ni de actas, ni de cuentas. Las cuadrillas de cargadores era algo que funcionaba de una manera muy etérea, muy etérea. Entonces, bueno, por algunas fotos que hemos conseguido, que tampoco son muchas las fotos de esta época, este señor de aquí, que se confunde el pelo con el respiradero, era Paco Tinoco el Largo, un hijo de Tinoco Mera, ¿vale? Y tenemos aquí constancia, creo que este es el año 53, el año de la salida de la Virgen, la primera salida de la Virgen. Iba Francisco Tinoco el Largo. Otras fotos que también hemos captado por ahí, pues aquí tenemos, por lo menos los que lo conocemos, ya lo conocemos hasta de espalda, a Manolo Bigote, Manolo Ramírez Foncubierta Bigote, que luego fue capataz del Nazareno durante muchos años. También estuvo sacando la Virgen de Gracia y Esperanza. Este señor de aquí atrás, pues también por la espalda, porque tampoco es difícil encontrar una foto de cara, es Nicolás Carrillo. O sea que en el año 68 Nicolás Carrillo López también acudió como capataz a llevar el paso de la Virgen de Gracia y Esperanza. Y este señor de aquí es José Carrillo Tinoco, el Nene, que fue el que se hizo cargo de la cuadrilla de su padre cuando su padre se retiró y fue el que luego estuvo pues, llevando las cuadrillas de Misericordia y de Columna, hasta que posteriormente desaparecieron. Nicolás Carrillo recibió varios homenajes a lo largo de su vida. En Los Afligidos le dio un homenaje en el año 73, en Nazareno en el 76, la ACI, la Asociación de Cargadores Isleños, lo nombra capataz honorario, y en el 86 la Hermandad de la Misericordia lo designa capataz perpetuo y honorario. Y posteriormente sabéis que hay un callejón aledaño a la Iglesia Mayor que se denomina calle Capataz Nicolás Carrillo. En esta tabla pues vemos el coste de cuadrilla, vemos que siempre hay un aumento continuo, salvo el segundo o tercer año, que ahí veremos ahora que no sube, y luego algún par de años por aquí, 62, 63, que se mantiene sin existir ningún incremento.
Las andas también van creciendo cada año, las andas de ida y de vuelta van creciendo y el sueldo del capataz también va creciendo. Esta raya no significa que el capataz no cobre, el capataz cobra y lo que ocurre es que está globalizado en el concepto completo de cuadrilla, porque el tesorero de la hermandad pues lo anotó ahí, ¿eh? Los vinos se siguen dando a los cargadores, 2-3 vinos por salida procesional, y luego también se le da la correspondiente comida, ¿eh? Estas comidas se eliminaron, pues como estamos viendo, en el año 57. El año 57 fue el último año que la Hermandad del Huerto dio la comida a sus cargadores, porque se llegó a un acuerdo, la situación de España económica pues mejoró, y entonces decidieron pues no volver a dar la comida a cambio de un pequeño incremento de los jornales de los cargadores, ¿eh? A decir de muchos cargadores antiguos, estas comidas pues quitaron mucha hambre en su casa, y la última, repito, fue en el año 57, la que dio el Huerto, y la dio por valor, le costó a la hermandad 1.475 pesetas, pero desconocemos el lugar, ¿eh? No sabemos si sería en el Pálido, en la Cepa Gallega, o en Casa Ennaca, o en otras que había por ahí que también daban su Casa Barón, en fin, había distintas, ¿eh? Con respecto a los vinos, pues la Hermandad del Huerto, al igual que todas las hermandades de la época, obsequiaba a los cargadores a mitad del recorrido con unas convidas de 2 o 3 vinos según las circunstancias. Había veces que eran 2 y el tercero se daba a la recogida, en los salones parroquiales, y otras veces eran los 3 en la calle. Bueno, esto era algo que venía ya de antiguo, y los cargadores pues las cuadrillas seguían exigiéndolo. Por otro lado, hay que recordar que estas cuadrillas no tenían relevo, no existían relevo en esta cuadrilla. Es más, yo diría que existía menos gente de las que debían de ir, ¿eh? por mi experiencia personal, ¿vale? Y se hacía necesario procurar estos descansos a los cargadores, porque además había, sobre todo en esta época los pasos eran bastante estrechos, bastante bajos y bastante agobiantes para los cargadores, tanto así que la mayoría de ellos no podía uno ponerse ni siquiera de pie cuando se hacía fondo, ¿eh? Ya en el año 50, ya con José Tinoco, vimos que se le daba una convida en la parada. La parada era el lugar donde la cuadrilla de Tinoco, José Tinoco Mera, pues paraba con sus cargadores por valor de 156 pesetas, y en la sacristía, otro lugar también emblemático donde se daban muchas convidas a las cuadrillas de cargadores. En años sucesivos, pues bueno, se han dado convidas en el Pálido, en Restaurante de la Isla, en el 44, en la Calle Ancha, en el Cañón, en los Gallegos, en el Sotanillo, en el 45, de esto tenemos constancia pues por los libros y muchas veces por los justificantes de los consumos en los distintos bares que tiene el archivo de la hermandad. Fijaros, siempre aquí no se habla de refrigerio ni se habla de convidad. En los libros, en esa época, de la hermandad y incluso de otras hermandades, hablan de vinos, puro y duro, es decir, porque entonces lo que se hacía, los cargadores bebían vino, los cargadores no bebían otra cosa, vino, además, vino de Chiclana, ¿vale? Incluso, curiosamente, en el libro de cuentas del año 65 hay un apunte, dice, pagado a Roma Santa una arroba de vino a cargadores, 200 pesetas. O sea que en un momento determinado la hermandad compró una arroba de vino para los cargadores, que supongo que se lo darían en el salón parroquial, la última convidada, una vez recogida la hermandad. Aquí vemos los incrementos de los costes de la cuadrilla. Bueno, estas son las cantidades globales, bueno, en detalle, pero aquí vemos como estos 2 primeros años, pues ahí desciende algo la cantidad. Pero luego vemos cómo los incrementos son, podríamos llamarles brutales, un 47%, un 33%, luego se modera un poquito, un 10, un 19, un 19, o sea, casi un 20%. Luego baja algo, aquí un 5, 0, 0, aquí la hermandad me imagino que le pediría al capataz que le mantuviera los contratos de años anteriores porque la situación económica no debía estar muy boyante, y se mantienen unos precios un poco a la baja, pero luego vuelve ya en el año 67 un 11%, otro 11%, un 27%, un 11%, un 14%, un 8%, un 24%, casi un 25% el incremento del año 73. Bueno, estos incrementos anuales pues son, como estamos viendo, muy altos, por lo que en aquella época originaba problemas económicos a las hermandades, y las hermandades debían de asumir
este coste para procesionar, salvo la otra opción, que es que salieran con ruedas los pasos, como le ocurría al Cristo de la Expiración y como le ocurría al Santo Entierro. Por otro lado, los capataces, las 2-3 cuadrillas que había en esta época, se ponían de acuerdo y unificaban los jornales. Y no había prácticamente competencia de una cuadrilla a otra. Ya Luis Jiménez, en el año 66, pues en una entrevista que le hicieron, Luis Jiménez era el hermano mayor de la Veracruz en aquellos tiempos, se queja de la subida de no solamente de los cargadores, sino también de las bandas de música. Y le pide a la Junta Oficial de Cofradía, el antiguo Consejo de Hermandades, que deberían evitar cuanto sea posible la inexplicable subida anual de precio. O sea que esto era algo que a las hermandades le costaba mucho mantener. Bueno, otras hermandades, la Expiración, por medio de Álvaro Más, dice que la mayoría de las cofradías sentían la necesidad de un cambio ante la falta de cargadores y los elevados pagos que se tenían que abonar. O Sebastián Gago, de la Soledad, dice que había una gran crisis económica y costaba mucho poder pagar a los cargadores, hasta el extremo que Pepe Espejo, hermano mayor entonces, en muchas ocasiones adelantaba el dinero para pagar a los cargadores. O sea que el hermano mayor tenía que adelantar el dinero para pagarle a la cuadrilla. Voy a coger un poquito de agua. Tenemos un tercer periodo que va del 74 al 78, que es cuando entra una cuadrilla que se llama de Perico. En reunión de Junta de Hermandad celebrada el 29 de enero del 74, en su punto séptimo, se acuerda por parte de la Hermandad del Huerto la contratación de los cargadores de la cuadrilla de Perico, por un valor aproximado de 31.000 pesetas. Creo que el secretario en esa época, si no recuerdo mal, era Chiqui, si no recuerdo mal, ¿no? O por lo menos firma esto allí. 74, estamos hablando del 74. Bueno, déjalo ahí. Bueno, la cuadrilla de Perico a la que se refiere el secretario, era la de Pedro Sánchez Canto, más conocido como Perico Sánchez o Perico el Sordo. También tenía un defecto en el oído. Y que, como estamos diciendo, es la que relevó a Nicolás Carrillo. El número de cargadores con que contaba Perico Sánchez resultaba insuficiente para completar los pasos contratados, por lo que el martes santo debía recurrir a cargadores de la cuadrilla de Nicolás Carrillo. O sea que le pedía a Nicolás Carrillo que le cediera cargadores y, sin ningún problema, el martes, como le sobraban, se lo cedía. Esto no es el paso de la hermandad. He puesto esta foto aquí porque son cargadores de Perico, son cargadores de la cuadrilla de Perico, pero el paso es uno antiguo del S. Homo. Es una foto del S. Homo. Bueno, entre la cuadrilla de Perico había muchos hombres que tenían una edad bastante elevada, que venían de vuelta a otras cuadrillas, pero tenían mucho arte y elegancia y mecían los pasos de manera muy fabulosa, sobre todo la Virgen de Gracia y Esperanza, con un andar cansino, de cargador viejo, y transmitían un aroma a carga antigua. Perico Sánchez reunía a su personal en el Deán, hoy bar desaparecido, en la calle Real, junto a la ferretería del mismo nombre, también desaparecida, cercano a la iglesia mayor. Y con respecto a las cuadrillas del Huerto, pues la reunía, la escogía el mismo martes santo en la Plaza de la Pastora, instante antes de la salida, contra la misma pared de la iglesia. Los capataces, pues en honor a la verdad deberíamos añadir que Perico Sánchez, el Sordo, era ayudado en su labor por José Rufino, era su mano derecha, amigo incondicional y quien realmente dirigía los pasos. Aquí vemos a Rufino, aquí vemos, este es Perico Sánchez, delante del paso antiguo de la Veracruz, y aquí tenemos a José Rufino, que fue muchos años en el Huerto, bueno, sobre todo con la Virgen, ¿vale? Aquí tenemos a José Rufino. Aquí tenemos a Perico Sánchez, detrás supongo que es el mayordomo, el jefe de procesión, y este es Ramón el Pelao. Este señor que vemos aquí a la derecha es Ramón el Pelao, cargador, y luego fue capataz de Perico Sánchez. Aquí volvemos a verlo
Ramón el Pelao, y aquí vemos a Perico Sánchez delante del paso saliendo por la puerta antigua, puerta de salida antigua, ¿vale? Aquí también vemos algunos cargadores. Esta foto es algo más moderna. Este es José Rufino, y aquí vemos, pues esta sí es el paso de Gracia y Esperanza, y vemos a los cargadores tomando aire, como decimos ahí. Algo que antiguamente era usual. Con respecto a los cargadores, a la tabla de cargadores, pues cuando se hace cargo, este año pues la cantidad son 14.375, luego sube a 46, 50, 71, 88. Las andas y capataz y tal. Los vinocargadores no significa que no se lo tomaran, lo que ocurre es que no sabemos dónde, pero efectivamente van 2-3 convidadas igual que anteriormente. El coste tan bajo que tenemos este año es porque no salió por lluvia, y entonces pues en el contrato verbal estaba estipulado que se pagara a los cargadores el 50% del coste de cuadrilla si la hermandad no salía por causa ajena a ella, como por ejemplo pues por el tiempo, ¿vale? Bien. Los gastos, los incrementos anuales de estos años, pues aquí tenemos un decremento de un 20% con respecto al año anterior, porque lógicamente no salió, y entonces pues se paga la mitad. Aquí el incremento del 147%, que es ilógico, lógicamente, porque estamos partiendo de un número del año que no salieron. Pero bueno, ya aquí tenemos un 20% en el 76, un 31% en el 77, un 17% en el 78. Bueno, entonces si nos fijamos, en el 74 estaba presupuestado 31.000 pesetas, 31.000 pesetas, y en 5 años se pasa a 88.000. Es decir, en 5 años casi se triplica el coste de la cuadrilla de cargadores. Aumenta un 284%, o sea, casi el triple, lo cual está originando graves problemas económicos a las hermandades, y la situación de muchas de ellas es bastante crítica. De ahí pasamos a un cuarto periodo, que es cuando entra la cuadrilla de la Asociación de Jóvenes Cargadores Cofrades. Tras la salida procesional del Cristo de la Expiración el Jueves Santo del 78, que lo cargaron un grupo de chavales todavía sin ser la JCC, el embrión de la futura asociación JCC, pues los rumores que había en el mundo cofrade, en el ámbito cofrade, sobre aquella modalidad de carga, pues estaba en el ánimo y en la boca de todos, sobre todo pues porque, entre otras cosas, era un ahorro importante lo que iban a dejar de gastar las hermandades. Situación a la que la Hermandad del Huerto no fue ajena, y lo trataron en Junta de Gobierno celebrada en febrero del 79, 2 meses antes de Semana Santa, y redactaron de siguiente manera el punto. Para contratar a los cargadores, se suponía que era la cuadrilla de Perico Sánchez, se espera al mes que viene, ya que nos llegan noticias de la creación de una cuadrilla de jóvenes cargadores cofrades. O sea que cuando fue Perico Sánchez a firmar el contrato, a hablar para el año siguiente, le dijeron, espérate, que vamos a retrasarlo un poquito, a ver qué ocurre con esto que está sucediendo en el mundo de la carga, ¿vale? Bueno, esta decisión trascendental de la Hermandad del Huerto se tomó a menos de un mes para el Martes Santo, el 10 de abril, por la que se pasaría de la carga asalariada de Perico Sánchez a una carga altruista. En el punto 8º de la reunión que aprobó la Junta, dijo que se mantendrán reuniones y se firmará un contrato en el que se compromete a la comisión organizadora de los jóvenes cargadores cofrades a sacar con la debida competencia los pasos de nuestros titulares, gratuitamente. Recordemos que la JCC decide constituirse en diciembre del 78, menos de 3 meses y medio antes de este acuerdo, y la Hermandad del Huerto es de las primeras en interesarse por esta asociación. No en vano, a la Junta de Gobierno de la nómina de hermanos y de su Junta pertenecen destacados cofrades que forman parte de aquella JCC en ciernes, que va a empezar.
Manuel Infante, José María Espigado, Domenico Guillén, Chiqui Castro, Antonio de Hombre, José Miguel Velázquez, Carlos Gago, Juan Pérez, Juan Rodríguez, Tito Valencia, May, y ¿me dejo alguno por ahí? Fernando Huerta. No, me dejo varios. Por eso digo que me perdonen los que me lo he dejado entre las teclas del ordenador. Se me ha pasado. Pero bueno, hay muchos más como vemos aquí. Es más, aquí ya en esta foto que la vemos ya coloreada, pues vemos a gente que algunos de nosotros, pues a pesar de los años, todavía seguimos conociendo. Y algunos incluso que no están ya entre nosotros. A pesar... ¿Vale? Bueno, para llegar a este punto, para la hermandad y para el nacimiento de la JDC hay que remontarse algunos años atrás. En el 75 ya había jóvenes de la Junta Auxiliar del Huerto que comenzaron a meterse debajo de la sanda para hacer lo que se llama en el argot las maeras o los traslados de vuelta y así ahorrarle los gastos de tesorería a la hermandad. Empezó el Huerto y continuaron con la Soledad y luego cundió el ejemplo en otras hermandades. Los chavales del Huerto, autodenominado Cuadrilla del Solitriqui, junto a otros, hicieron ya en el año 77 el traslado de vuelta, fijaros, de vuelta, de Huerto, Soledad, Medinaceli, Caridad, Misericordia, ese Homo. Y ya en el 78 se calculaba que había más de 50 el número de chavales habituales a este movimiento de pasos. El camino, ahí lo tenéis, pues alguno por nombre por si quiere echarle un vistacito. El camino pues no fue fácil y encontraron la oposición lógicamente de las cuadrillas de los cargadores tradicionales que estaban molestos en defensa de sus propios intereses, claro, y no veían con buenos ojos que los niños, como se llamaban en ese momento, realizaran este movimiento de las andas, porque decían que ellos, en una salida procesional, si los niños movían la sanda, ellos no se responsabilizaban luego si había algún problema, algún desperfecto en la sanda a lo largo de la salida profesional, porque decían que no eran profesionales y que no conocían el oficio. Por eso las hermandades solo le dejaban hacer los movimientos de las andas de vuelta, nunca las de ida. Cuando se le dice a la cuadrilla de Perico Sánchez que no va a ir, pues la propia hermandad, ante esta, vamos a llamarle súplica o queja, pues aprueban en el punto 9 de la misma junta que quiere firmar el contrato con la JDC, que se acuerda pagar en Semana Santa el sueldo de capataz, 6.000 pesetas a Pedro Sánchez, y el sueldo de cargador, 2.000 pesetas a algunos cargadores necesitados de este dinero. De hecho, en las cuentas consta un apunte por valor de 10.000 pesetas bajo el epígrafe de donativos anónimos a cargadores, que suponemos irían dirigidos a las ayudas al capataz y a estos cargadores citados anteriormente. Esta foto la he vuelto a poner porque para mí es curiosa. ¿Qué tiene interesante? Esta foto, como he comentado antes, no es del Huerto, pero sí se trata, aquí vemos una saga de cargadores. Este cargador son hermanos, este y este. Son 6 cargadores de la saga de los Rufinos. Yo creo que no se ha dado ningún caso en la isla, por supuesto, que debajo o en una cuadrilla de cargadores vayan 6 hermanos. Yo creo que tampoco en ningún otro lugar de Andalucía, no creo que vayan 6 hermanos, pero esto eran, su padre era el fundador de la cuadrilla y los 6 hermanos iban siempre trabajando en los pasos que sacaban. Esto como una especie, una pequeña anécdota, los Rufinos. Bueno, indudablemente la carga altruista supuso... ¿Ya son las 9? La carga altruista supuso mejora de distintos puntos de vista a la Hermandad del Huerto y a la Semana Santa, lógicamente. Esto es un tanto que indudablemente, voy a intentar ser un poco más rápido, esto es un tanto que lógicamente pues la JDC pues tiene que apuntarse en su haber. Va a haber un ahorro económico que van a emplear las hermandades pues a mejorar su patrimonio, y en aquellas actividades pues que consideraron. Luego, por otro lado, también hay una norma de respeto que impone la JDC, no solo asume la técnica y la forma
isleña de carga, sino también modifica las normas de comportamiento de los cargadores durante la carrera. Unos principios de respeto, como eran pues no levantar las caídas, no fumar, no beber bajo el paso, evitar cruzar por delante, moderar el tono de voz, etcétera. En líneas generales, pues un respeto general hacia las imágenes y hacia la cofradía, ¿eh? Bueno, a pesar de las dificultades que estos chicos encuentran, que la JC encuentran inicialmente, en el 79 se consolida el fenómeno de la carga altruista de la JC. Y la Hermandad del Huerto, Medinaceli, Expiración y Soledad son sacadas por dicha asociación, constituyendo las salidas procesionales todo un éxito. Algo que la Junta de Gobierno de la Hermandad del Huerto pues agradece a la JCC, y en una reunión de junta pues confecciona un diploma de cofrade cargador a todos aquellos que sacaron los pasos de los titulares, y también a aquellos miembros de esta junta que sean jóvenes cargadores cofrades. Lo hace también extensivo a los que eran de junta y no pudieron por alguna razón sacar los pasos, ¿eh?